La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La carta que estamos estudiando es una de 3 cartas que el apóstol Juan envió a la diversidad de iglesias. Estas iglesias estaban cerca de la ciudad de Éfeso, en la zona de Asia Menor. Y en ese momento los hermanos estaban enfrentando una fuerte crisis, ¿sí? Un grupo de personas habían quebrantado la comunión de las iglesias, habían empezado a enseñar que el Señor Jesús no era Dios, que Él no era el Mesías. Comenzaron a enseñar que ellos tenían una revelación especial, una revelación, un conocimiento especial para ellos, ¿cierto? Eso es lo que estaban enseñando. Además de esto, estaban provocando odio, estaban provocando rencor, enemistad y violencia entre los miembros de la iglesia. Así que por esta y por muchas otras razones, Juan escribe, ¿sí? Esta carta contiene instrucciones específicas, contiene advertencias muy directas de cómo tratar, en primer lugar, la falsa enseñanza, ¿no? De tener cuidado de esa falsa enseñanza que estaba circulando al interior de las iglesias. Y en segundo lugar, cómo tratar la inconsistencia, la incoherencia de decir que eres hijo de Dios y el hecho que demuestra esa verdad, esa realidad. El verso 11 es un buen ejemplo, hermanos, de estas instrucciones y estas advertencias que Juan está dando. Quisiera que leamos el versículo 11. Dice así: Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Eso es lo que dice. Ahora, esta es una descripción terrible, esto es una descripción sombría, ¿no? Porque porque está exhibiendo la condición interior de aquel que dice ser hijo de Dios, ¿sí? Ahora, 3 condiciones son afirmadas del que odia o aborrece a su hermano. 3 condiciones. Primero, está en tinieblas. Eso es lo que nos dice. Segundo, anda en tinieblas. Y tercero, no sabe a dónde va. Ha perdido su dirección. Y la razón es que las tinieblas le han cegado los ojos. Pero todo lo contrario a esta afirmación está en el verso 10. Leamos el verso 10, hermanos. Él dice: El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El término hermano, por lo general, se refiere a un miembro de la iglesia. Se refiere a un miembro de la gran familia de la fe. La idea de este verso es que el que continúa amando a su hermano, a pesar de todas las circunstancias que podrían generar odio, está viviendo su vida con Dios, ¿sí? Y por lo tanto, anda en luz. En primera de Juan 2, 12 al 14, que vamos a estudiar hoy, el apóstol sigue analizando esa implicación de andar en la luz. En esta sección, Juan apela, ¿sí? Juan llama la atención a sus lectores en términos cariñosos. Les dice, hijitos, ¿sí? Hijitos. En el versículo 13 y 14, Juan utiliza palabras como niñitos o hijitos, jóvenes y padres. Estas categorías, ¿sí?, de personas nos sugieren una etapa de la vida cristiana. Por esa razón, el Señor nos quiere mostrar, ¿sí, hermanos? El Señor nos quiere recordar cómo podemos alcanzar madurez espiritual. ¿Cómo podemos alcanzar madurez espiritual? El apóstol ya había mostrado claramente que tener comunión con Dios conduce a una actitud, a una conducta correcta, a una conducta firme hacia el pecado y a la obediencia del mandamiento de Dios. Hermanos, en el primer siglo, la familia de la fe
estaba luchando por edificar sus vidas, y ciertamente también lo estamos haciendo nosotros hoy en día, ¿sí? Si queremos crecer, hermanos, si queremos madurar, debemos poner mucha atención a cómo está nuestra disposición y nuestra dedicación en las cosas de Dios. Debemos poner mucha atención a nuestra conducta, a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros decimos. Debemos tener mucho cuidado cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros afirmamos que somos cristianos, porque si nosotros afirmamos que somos verdaderos creyentes y seguidores del Señor Jesús, y por el contrario, estamos viviendo en tinieblas o como si estuviéramos alejados de Dios, ¿saben? No es coherente, no es razonable. El pasaje que estamos estudiando hoy nos ayudará a poner en perspectiva, nos ayudará a poner en claro cuáles son las bases de nuestro crecimiento, de nuestra madurez espiritual. Y en primer lugar, la base, el cimiento de nuestra madurez en la vida cristiana es que hemos sido perdonados, ¿sí? Hemos recibido el perdón de nuestros pecados por su nombre. Esa es la primera base. El versículo 12 dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El apóstol Juan muestra su aprecio, ¿sí? Si ven las palabras, el apóstol Juan muestra su amor a los hermanos que están dando lectura a esta carta. Las palabras hijitos, con la que comienza este versículo, es una palabra que expresa mucho cariño, ¿sí? Y se refiere tanto a hombres como a mujeres. Sí. Cuando Juan dice, les escribo a ustedes, hijitos, se está refiriendo a toda la iglesia. El apóstol les está escribiendo como un padre amoroso. En toda la carta, hermanos, él ha hablado de cosas bastante serias. Él ha estado escribiendo cosas difíciles, ¿sí? Sin embargo, hermanos, les ha hablado sin herirles, les ha hablado sin lastimarles. El apóstol les dice, por favor, entiendan, hijitos. Les estoy diciendo estas cosas por su bien, entiendan. Ahora, muchas veces cuando los papás quieren que los hijos obedezcan, dan instrucciones de una forma muy fuerte, ¿sí? Dan instrucciones de una forma muy vehemente. No dicen, hijitos, por favor. Y sobre todo cuando los hijos han desobedecido, ¿no? O cuando los hijos han hecho todo lo contrario de los consejos que les dieron. Pero nosotros, ¿sí? Nosotros podemos aprender mucho de ese trato del apóstol. Podemos aprender del amor, podemos aprender de ese afecto, de esa afinidad con los hermanos de la familia de la fe. Pregunta, ¿cuál era su secreto? ¿Cómo podía hablar de esa forma? ¿Cómo podía hablar Juan con ese amor? Para los días en el que escribió la carta, Juan, el apóstol, era ya un hombre muy anciano, ¿sí? Ahora, tal vez podamos pensar que el tiempo, tal vez podamos pensar que las experiencias, las situaciones de la vida, el sufrir, el pasar por muchas adversidades, era el secreto de su amistad, era el secreto de su simpatía y su afecto hacia los demás. Pero no es así, hermanos, no es así. La clave, ¿sí? Su secreto para amar a los demás es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. El apóstol desde muy joven caminó con su maestro. Pero Juan, hermanos, por si acaso, no fue el apóstol del amor desde un principio. No fue así. En los evangelios se le ve junto a su hermano, a Jacobo, ¿sí? Y siempre están comportándose de un modo intolerante, siempre se están comportando de un modo violento, intransigente. Por ejemplo, en cierta ocasión, los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesús cuando éste se dirigía hacia Jerusalén y tenía que pasar por ese lugar, ¿sí? El Evangelio de Lucas nos cuenta que, sabiendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, claro está, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Sí pueden imaginar eso? Por esta razón, ¿no? Estos hermanos fueron llamados hijos del trueno. Además, otro relato nos cuenta, cuando trataron de hacer tráfico de influencias, se pueden imaginar, hermanos, un tráfico de influencias. Ellos enviaron a su mamá a pedirle al Señor posiciones privilegiadas.
Sin embargo, a pesar de las grietas en el carácter de Juan, ¿no? A pesar de su falta de equilibrio, que le causó muchos problemas, el Señor Jesús no dejó a su discípulo, no lo dejó en ese estado de carácter incorrecto, en ese estado de carácter equivocado. No lo dejó así, hermanos. El Señor lo amaba. Juan estuvo con el maestro durante 3 años, 3 años. Y en ese periodo, hermanos, el estar expuesto, ¿sí? El conocer el mensaje del Evangelio, el tener la compañía, la dirección amorosa del Señor Jesús, ciertamente trabajó su carácter, cambió su vida, fue santificado. Ese corazón impaciente, ¿sí? Ese corazón ambicioso y egoísta fue transformado por el Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada en la cruz delante de los ojos del mismo discípulo Juan. Ahora, con todo este aprendizaje, ¿cierto? El apóstol se dirige a los hermanos y le dice: ustedes son amados. Ustedes, hijitos, tienen a alguien que los ama y que los ama de verdad. A ustedes, hijitos, sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Hermanos, hermanas, la doctrina del perdón, o sea, la doctrina de perdón de pecados, es muy importante para los miembros de la iglesia, para la familia de la fe. La idea que transmite la palabra perdón es la de acción y resultado de librar a una persona de una deuda, de un castigo o de una obligación. El perdón de nuestros pecados, hermanos, tuvo lugar en el pasado, ¿sí? Y tiene un efecto en el presente y también tiene un efecto para el futuro. Dios perdona. Él es el que perdona pecados, hermanos. Dios perdona. No merecemos ser salvos, esa es la verdad. No merecemos ser perdonados y rescatados del poder del pecado, pero Dios nos los concede por amor. No somos salvos por lo que nosotros hacemos, somos salvos por lo que el Señor Jesús ya hizo en nuestras vidas. Y algo que tenemos que tomar muy en serio es que Juan había aprendido que el perdón de pecados no se basa en la lucidez, no se basa en la perfección del creyente, sino que se basa en la obra del Señor Jesús. Es cierto, Dios perdona a los pecadores. Es una verdad de la enseñanza bíblica. Pero Dios no perdona al pecador sin tener una buena razón de hacerlo. Es esencial, es fundamental que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios ofrece su perdón a cada persona sin tomar en cuenta su nacionalidad, sin tomar en cuenta su raza o su cultura. Para Dios no existe una división entre hombres. Para Él no hay diferencias, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para todos con los que le invocan. ¿Cómo es que Dios puede hacer esta oferta? ¿Cómo es que lo puede hacer? Dios puede hacer esta oferta al hombre. Es posible en vista de lo que hizo el Señor Jesús mediante su muerte y resurrección. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, la palabra dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y al igual que tú y yo, hermano, todas las demás personas tienen la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Tienen esa oportunidad. Sin embargo, tenemos que considerar esta verdad. El perdón de pecados solamente se ofrece en Cristo Jesús. El perdón de pecados solamente se ofrece en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La salvación y el perdón de pecados es para todo aquel que oye el Evangelio. Es para todo aquel que recibe el regalo de una nueva vida y pone su fe en la persona del Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, la redención por su sangre y el perdón de los pecados se encuentra solamente en el Señor Jesucristo. Solamente en Él, y no fuera de Él. El apóstol Juan intencionalmente pone énfasis en el término nombre.
El término nombre no es una simple designación, sino que es el testimonio de la persona y la obra del Hijo de Dios. Dios perdona los pecados en base a la muerte propiciatoria de su Hijo en la cruz del Calvario. Sí, el perdón viene de la autoridad y en dependencia del Señor Jesucristo. No es cuestión de sentimientos, hermanos. No es cuestión de emocionarse y sentirse perdonados. No es así. Más bien, es estar totalmente seguros. Esto es estar totalmente persuadidos, convencidos que nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Y que nosotros ya no encontramos estorbo para acercarnos a Dios. Hermanos, el único nombre por medio del cual podemos ser salvos y recibir ese perdón de pecados es el nombre de Jesús. Él es el Cristo. Ya hemos sido perdonados, hermanos. Ya pertenecemos a la familia de la fe. Y eso es una bendición, hermanos. Recibimos una nueva vida. Una nueva vida. ¿Sí? El ser perdonados por Dios es el cimiento, es la base que sostiene nuestro crecimiento y la madurez espiritual, hermanos. Esa es la primera base. En segundo lugar, la base, el otro cimiento, es que en nuestras vidas debe haber crecimiento espiritual. En nuestras vidas debe haber crecimiento espiritual. Versículos 13 y 14 de esa carta. Dice así: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En estos versos, el apóstol Juan dice: por favor, hermanos, escuchen. Por favor, hermanos, atiendan, pongan atención. Os escribo, ¿sí? Y saben, hermanos, estoy seguro que el apóstol ya en otras ocasiones les ha enseñado. Ya les ha instruido, ya les ha aconsejado sobre el peligro que venía con los gnósticos y sus enseñanzas. Ahora, ¿no? Puede ser que a medida que pasaba el tiempo, los miembros de la iglesia llegaron a olvidar sus palabras. Puede pasar. Llegaron a olvidar todas esas advertencias. Pero esta vez, hermanos, ¿sí? El apóstol escribe. Y las palabras, una vez escritas, son permanentes, no se pueden negar, no hay ninguna disculpa, hermanos. En primera instancia, Juan está pensando en toda la carta. Y luego está pensando en esta parte que acaba de escribir. Y hay una repetición, ¿sí? Y esa repetición la utiliza en estos versos para dar énfasis. El apóstol se dirige a tres grupos según el estado de madurez de crecimiento de los creyentes. A los que están en la etapa inicial, es decir, a los niños, ¿sí? Les dice: ustedes habéis conocido al Padre. A los jóvenes les recuerda: habéis vencido al maligno. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. En tercer lugar, a los padres les dice: habéis conocido al que es desde el principio. Hermanos, hermanas, la madurez es un proceso de toda la vida. No se adquiere de una forma rápida. Nadie madura, nadie crece instantáneamente, ¿sí? Nadie lo puede hacer. Muchos hijos de Dios, ¿no?, pueden estar tratando de demostrar, pueden estar tratando de exhibir que son creyentes, ¿sí? Esos creyentes experimentados y muy maduros piensan que han crecido, piensan que han llegado a un estado de madurez óptimo, ¿sí? Que ya no necesitan nada más. Inclusive, hermanos, pueden estar en liderazgo, pensando que son guías, luz de los que están en tinieblas, maestros y les están dando instrucción y dirección a los demás hermanos. Algunos pueden tener ciertas habilidades, es verdad. Algunos tienen dones, pueden estar por mucho tiempo en la iglesia,
Pero estas cosas no son una muestra, no son un indicio, no es una señal de madurez. No es una señal de madurez. Entonces, seguramente se están preguntando, ¿cómo puedo estar seguro que estoy creciendo? ¿Cómo puedo estar seguro que estoy en el camino hacia la madurez espiritual? ¿Cómo lo puedo? ¿Cómo puedo estar seguro? En estos versos, ¿no? Juan nos va a mostrar, ¿sí? Nos va a explicar el proceso que sigue el cristiano hasta alcanzar la madurez, atravesando las etapas desde que son niños hasta llegar a ser padres, es decir, hombres y mujeres responsables, sensatos, serios, comprometidos y maduros. El apóstol va a exhortar, va a alentar en amor a los hermanos, ¿sí? Y también nos va a alentar y a exhortar a nosotros. En primer lugar, hace referencia a los niños. Y esta palabra literalmente significa recién nacidos. Un niño, varón o mujer. A esas personas les dice, ustedes habéis conocido al Padre. Hermanos, el conocimiento de Dios Padre es la entrada a la vida eterna. Ese conocimiento inicial no se obtiene de manera intelectual solamente, sino por la operación del Espíritu Santo cuando somos hechos sus hijos. Y día a día vamos creciendo. Cuando el Señor Jesús nos salvó, cuando Él lo hizo, nos introdujo a una nueva vida, nos introdujo a una nueva familia y ahora estamos íntimamente unidos a Él. Desde ese momento, Dios es nuestro Padre Celestial. Ahora, conocer al Padre, conocer su amor, su fidelidad y su cuidado, es una bendición para todo creyente. Y este es el lado positivo, ¿cierto? Sin embargo, la principal característica de los niños espirituales es la debilidad, es la vulnerabilidad al error doctrinal y a la falta de discernimiento. Los niños no están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Además, los niños pequeños necesitan de mucho cuidado, necesitan que constantemente les vuelvan a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Los niños pequeños necesitan leche, porque no pueden comer alimentos sólidos. Ahora, es cierto que muchos errores, muchas injusticias se cometen cuando los creyentes son niños espirituales, porque están en constante peligro, ¿saben? Y por esa razón es urgente, es fundamental salir de ese estado por medio del conocimiento de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Hermano, tal vez estás en esta etapa. Dios te anima a que salgas, a que crezcas, a que avances. Entonces, a los jóvenes, a los que están en esta etapa de la vida cristiana, hombres y mujeres también, les recuerda 3 cosas importantes. Habéis vencido al maligno. Sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. En estos versículos, Juan afirma 2 veces que los creyentes han vencido al maligno. Esto significa que no importa el nivel de madurez que tengas, todavía hay una lucha contra el pecado. Todavía hay una lucha. Pero saben, hermanos, lo podemos vencer. Cuando el apóstol habla del maligno, utiliza una palabra interesante, ¿sí? Una palabra que indica a un ser que está contento, a un ser que está alegre con su maldad, alguien inmoral, degenerado, corrupto, lleno de envidia, deshonesto, sucio, indecente. Sí, pero no solo esto, sino que también describe que este maligno no está contento con ser el único, ¿sí? No está alegre de ser solo, sino que quiere corromper, quiere llevar a otros a la destrucción. Hermanos, podemos triunfar, podemos vencer y además somos fuertes. Eso nos dice Juan. Sin embargo, no está diciendo que ya somos perfectos o que ya somos sin pecado, sino que dice que nuestra fe ha tenido mucho tiempo de ser probada y hemos salido victoriosos. Cada vez que nos han probado, hemos tenido victoria. Pero muchas veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Saben por qué? ¿Por qué nos engañamos? Porque escuchamos al maligno, ¿sí? Él nos dice que no hay peligro.
Nos dice que se puede adorar a Dios y que también podemos seguir con hábitos y actitudes de nuestra vida anterior. Por eso hay algunos que siguen persiguiendo el éxito. Hay algunos que siguen persiguiendo el reconocimiento. Otros están deslumbrados por la falsedad, el engaño, la arrogancia de esta misma vida. Están buscando autosatisfacción personal por encima de todos. Hermanos, hermanas, pongan mucha atención. El vencer al maligno, el ser fuertes y la madurez cristiana significa más que cuidarnos o preocuparnos por nuestros actos externos de conducta. ¿Sí? No debemos preocuparnos por esos actos externos. Todo lo contrario, andar en victoria, como es digno del Señor, depende de una actitud, depende de una condición interna que nos impulsa, que nos motiva a los actos externos de nuestra conducta. ¿Sí? Andar en equilibrio, vivir rectamente, agradando a Dios. No lo vamos a lograr por nuestras fuerzas, no lo vamos a poder lograr, por más que pongamos toda nuestra voluntad para hacerlo. Hermanos, el único que puede lograr esa disposición interna es nuestro Salvador. ¿Sí? Por eso el apóstol nos recuerda que nuestra madurez será adecuada cuando continuemos meditando en quién nos llamó, cuando nosotros continuemos meditando en quién perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Y Juan, guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Guiado por el Espíritu, escribe algo más. Y pienso, estoy seguro que es sumamente importante. Él ha descrito ya a estos jóvenes como personas que han vencido al maligno. Además les ha dicho, son fuertes. Y añade la siguiente explicación, hermanos. Les dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en vosotros. Hermanos, estas palabras revelan, explican el secreto del crecimiento espiritual. Este es el secreto. ¿Qué es lo que hace que el niño espiritual se convierta en un joven espiritual y fuerte y además vencedor? La respuesta es la palabra de Dios que permanece en él. ¿Qué hace que un joven, varón o mujer, se convierta en un padre espiritual? La palabra de Dios que permanece, que habita, que mora en él. Ese es el secreto del crecimiento, hermanos. La palabra de Dios en el corazón del creyente que ilumina, que capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Eso es lo que nos permite pasar de una etapa a otra hasta que lleguemos a ser maduros, ¿sí? Como padres, ser maduros como esos papás que pueden cuidar, que pueden atender, que pueden dar ejemplo a otros. Hermanos, es totalmente imposible crecer como hijos e hijas de Dios, auténticos, legítimos, aprobados, a menos que la palabra de Dios more o permanezca en nuestras vidas. Y saben, este es el motivo por el cual el maligno ataca. Este es el motivo por el cual el maligno está luchando constantemente en contra de todo estudio de la Biblia. Ataca a todo lo que es edificación. ¿Sí? En el primer siglo, hermanos, los gnósticos afirmaban poseer un conocimiento superior, adquirido no en las Escrituras, no en el Evangelio, sino que habían adquirido ese conocimiento en una forma mística. Por esa razón, rechazaban a los que no lo tenían. Ellos se veían superiores a sí mismos, como una clase privilegiada, ¿sí? Como una clase elevada, superior, sobre todas las demás, por un conocimiento profundo, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, se puede encontrar a muchos cristianos que no están interesados en su desarrollo espiritual, ¿sí? No tienen la dedicación ni la diligencia para crecer. Son niños espirituales. Por otro lado, muchos han atacado al conocimiento bíblico, han atacado el estudio de la palabra de Dios. El mismo maligno está interesado en que los hijos de Dios no se edifiquen,
¿sí? Está interesado que no haya crecimiento en nuestras vidas y que estemos alejados de la centralidad del Evangelio, de las Escrituras. Nos quiere hacer creer que si nosotros estudiamos, si sabemos un poco más, ¿sí? Que si la palabra de Dios permanece, mora en nuestras vidas, seremos gente orgullosa, pedantes, engreídos, jactanciosos. El maligno quiere que pensemos que el estudio, ¿no? Que escudriñar la palabra de Dios nos va a llevar a menospreciar a nuestros hermanos. Y no es así, no es así. Intenta con todas sus fuerzas desviar nuestra atención, hermanos, ¿sí? Nos muestra una infinidad de atajos y quiere que le sigamos, ¿cierto? Su promesa es que vamos a convertirnos de inmediato en personas maduras, ¿sí? Hermanos, no hay espiritualidad instantánea, no hay madurez instantánea, pero, según estos versos, sí, que estamos estudiando, el apóstol Juan asegura, afirma, está plenamente convencido que podemos vencer al maligno, que somos fuertes, porque la palabra de Dios permanece, habita, mora en cada hijo de Dios, ¿sí? Y esto nos hace maduros espiritualmente. Por último, se dirige a los padres y les dice, habéis conocido al que es desde el principio. Con estas palabras, el apóstol presenta a hombres y mujeres que han progresado a través de las etapas anteriores, y Juan les dice, ustedes conocen al que es desde el principio. Y saben, esta es una referencia al Señor. Los hermanos habían experimentado el compañerismo con Dios a través del Señor Jesucristo. Ellos sabían que Él no era un mito, ellos sabían que Él no era un fantasma, más bien estaban seguros que Él era y es real. Él era la vida que estaba con el Padre y se había manifestado. Ellos podían afirmar, al igual que el apóstol Juan, durante años tenemos el privilegio de ver sus milagros. Ellos lo pueden decir, nosotros lo podemos decir. Él está entre nosotros. Tenemos el privilegio de oír sus enseñanzas. Nosotros lo conocemos. Nadie nos contó. ¿Sí? Ellos habían oído una y otra vez, y nosotros oímos una y otra vez, ¿sí? La voz de Dios a través de las Escrituras. Y saben, hermanos, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Más bien, tenemos el privilegio de haber sido conocidos por Él. Lo hemos oído. Y sin duda, hermanos, hemos aprendido mucho. Lo hemos visto en cada situación de nuestra vida. Lo hemos contemplado y hemos podido entender lo grande, lo magnífico que es nuestro Dios. La capacidad de discernimiento espiritual viene a través de un proceso de crecimiento, de un proceso de madurez. Al principio el cristiano es débil, es vulnerable al error doctrinal y a la falta de discernimiento. No puede ver entre lo bueno y lo malo. Pero al pasar el tiempo, hermanos, podrás reconocer, podrás distinguir el mal para huir de esos pecados, huir de esos pecados grandes, pequeños, comunes. Pero cada vez, hermanos, su capacidad de discernir espiritualmente va a ser perfeccionada. El creyente verá con más claridad los pequeños detalles de Dios en nuestras vidas. Podrá ver los pequeños detalles de Dios que está con nosotros. Y también va a poder ver claramente los pecados en su vida. Conocer y andar en la verdad equivale a vivir una vida de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, siendo testigos de Él, ¿sí? Somos testigos y nuestra manera de vivir debe ser algo que dé gloria a Dios, ¿sí? Algo que le exalte, ¿sí? El gran gozo del cristiano es conocer cada día más y más a Dios, más y más a Dios. Hermanos, tenemos ese privilegio de tener una relación personal con Él, pero debemos seguir creciendo. Debemos seguir avanzando, confiados en Él, confiados en su Escritura. Él nos ha dejado esto, hermanos.
Todo nuestro crecimiento, toda nuestra madurez es un proceso. Y Él está en cada momento de nuestras vidas para ayudarnos. Sí, se trata de una experiencia íntima, diaria con Dios. Ese es el proceso de madurez, hermanos. Vamos a orar. Señor, amado Dios bendito, esta mañana te agradecemos por dejar tu palabra inspirada, Señor, en nuestras manos, y que nosotros, Señor, de alguna manera podamos, Dios amado, aprender, crecer, madurar. Padre, tenemos la bendición de que tú nos has perdonado nuestros pecados, y es en base a tu amor, en base a tu propiciación, en base a lo que has hecho por nosotros en la cruz. Señor, gracias, porque después de perdonarnos, nos das la posibilidad de crecer, Señor, como familia, como hijos. Nos das la posibilidad de dejar de ser niños y comenzar a ser hombres, jóvenes, maduros, fuertes, que podemos vencer al maligno, Señor, y que nosotros podemos tener la palabra de Dios morando, habitando en nuestras vidas. Señor, también te agradecemos porque podemos llegar a ser padres fuertes, ¿sí? Padres que estamos atentos a dar ejemplo, padres que estamos atentos a aprender de Dios, porque conocemos al que es desde el principio. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo, andamos con Él, vivimos con Él, luchamos, Señor, gracias a lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos para escudriñar tus escrituras. Señor, rogamos por nuestras vidas, que nos ayudes a crecer, a madurar. Ese es nuestro deseo. En Cristo Jesús oramos. Amén.